permite una buena exploración, como voy a indicar, alteración de ritmo, ruidos, aparición de soplos, no silencio correcto o disminución, ¿no? Características de los ruidos que vamos a evaluar: la intensidad, la frecuencia, el tono, el timbre, el carácter para poder utilizar. ¿No? Mediante qué, ¿cierto? Sabemos que tiene los propios nodos fundamentales, ¿no es cierto? Que es la membrana normalmente, ¿no? ¿No es cierto? Y en el caso del corazón, para aquellos mientras que la campana es para los focos que vamos a explorar son el foco aórtico, el foco pulmonar, el pulmonar secundario, y claro, en base a esta organización podemos determinar qué zona de qué área del corazón o qué válvula corresponde a la zona en donde vamos a encontrar una cosa, ¿no? Esta es la distribución de los focos. El grado especial de cada fin de fase de potencial de la línea media reticular. Que diría yo el foco mitral o AFE, ¿no? Es el punto semiológico de la actividad cardíaca, ¿no? Es donde vamos a encontrar aumentado de ruidos cardíacos, es donde más audible se hace la frecuencia de intensidad del ruido, es la zona donde podemos palpar y sentir un crédito cardíaco a través de la palpación, y también es relevante el desplazamiento de digamos, de la referencia del foco mitral o apreciar que es punta del corazón. Nos va a hablar de que hay una hipertrofia ventricular. El foco se sustituye la unión del cuerpo del esternón por la apéndice cifoide o más hacia la derecha en el lado de la izquierda, al lado del esternón. El foco pulmonar es un espacio vertical izquierdo, al lado del esternón. Aórtico es un espacio vertical derecho, el foco aórtico, ¿no? Y foco transversal en el tercer plano vertical izquierdo, ¿no es cierto? Un foco mesocárdico y un foco de la aorta ascendente, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del mesocardio, prácticamente la zona precordial. La zona precordial es el espacio que está por detrás del esternón hacia el ápice del corazón. Ahí tenemos el espacio central de la zona precordial. Estos son los focos que debemos nosotros tener en cuenta, ¿cierto? Vamos a ocultar teniendo en cuenta a las proyecciones óseas del cuerpo, y en donde, digamos, nos es más factible, digamos, en qué posición ocultar los ruidos, ¿no? La posición de cúbito de los estados sustitos, ¿no? Es la que mejor explora. Aunque en alguna patología, como vamos a ver más adelante, la posición de cúbito lateral izquierdo tiene un valor importantísimo para determinar o ocultar determinada patología. Ustedes la posición de expansión, que es el cúbito lateral izquierdo, la SUNAI, en donde se pide hacer una elevación de los brazos, y en algunos casos echados con piernas y brazos hacia arriba, ¿no? Para un mayor retorno venoso y poder escuchar bien. Vean ustedes, el cúbito dorsal, inicialmente reducimos sentado con un poco de giro hacia adelante para tener mayor comodidad en el paciente. Cuando ustedes sean pacientes, se van a dar cuenta que estas posiciones, tanto de la relación como el cúbito dorsal, ocasiona cierta presión. El paciente parece que pueda, ¿no?, estar la expectativa de tener la mano de físico, ¿no? Y con la presión arterial sube los pacientes. En cambio, la posición semicentral, el paciente se siente más seguro de sí, ¿no es cierto?, de
una condición más fisiológica para personas que estamos que hay algún cambio en la presión arterial, ¿no? Harvey es un poco más hacia adelante, tanto brazos como piernas. Entonces tiene la canción en el circuito lateral izquierdo. Indudablemente, cualquier posición nos permite ocultar los dedos dependiendo de lo que nosotros hacemos y qué cosa estamos visualizando. No, qué patología. Podemos ir buscando patología valvular, podemos ir buscando patología pericárdica. No, entonces en función a eso, la función se adaptará a nuestra idea de lo que estamos pensando desde el punto de vista de autismo, ¿no? La publicación va dirigida a escuchar los ruidos cardíacos, los ruidos agregados, los soplos cardíacos y los soplos pericáricos, ¿no? Estas son las variantes que nosotros debemos escuchar en la empezamos por el foco. Esto es secuencial, pero digamos, esto depende de lo que nosotros queramos explorar. No es algo tipo determinado que debamos seguir la secuencia, pero es más o menos establecido, ¿no? Está en función al paciente, está en función al diagnóstico, está en función al enfoque. Cómo nos sentimos más cómodos buscando qué. ¿No? Si hacemos la secuencia sistemática, empezamos con el foco circumpillo, después el foco mitral, después el foco pulmonar y finalmente con el foco aórtico. Una vez que hemos terminado de apuntar estos focos, hacemos un recorrido de la región precordial, la base del cuello, la ¿no? Para ver si está un recorrido sin realidad, ¿no? Pero esta es una secuencia sistemática, pero que les digo que no es determinante. Dependerá mucho de nosotros, como médicos, ir a examinar lo que queremos encontrar. Cuando nosotros vemos al paciente con la amnesis, con tanta atención clínica, vemos con él lo que estamos, las cosas que están haciendo. ¿Qué pasa si yo oculto cualquier foco y encuentro ruidos cardíacos? Perdón, paciente supino, ¿cierto? Se oculta cada día usando el diafragma para detectar problemas o como y en el caso del segundo, el tercero caso, creo que indudablemente esto es todos los días escucharon a tratar de escuchar no que esto es una belleza excesiva, una práctica diaria, porque al final de cuentas no escucha también un nivel de ocultar la base del corazón con la persona sentada inclinada hacia adelante, volver el lápiz con la región del punto lateral izquierdo. Yo escucho la otra vez unos cardíacos que están como nosotros podemos ocultar la frecuencia cardíaca con un estetoscopio, pero jamás se oculta el ritmo cardíaco con el estetoscopio. Existe una confusión, ¿no? Siempre tiene que ser. Estamos ocultando, estamos ocultando la frecuencia arterial para hacer un objetivo y determinar si se ruido. ¿Qué vamos a evaluar los ruidos? La frecuencia, el ritmo, la voy a dejarle para el final, probablemente, pero yo no creo que lo primero que hago es yo le voy a hacer las preguntas. por ahí va. No tengo. Claro, claro.
cambia la línea, ¿vieron cómo está la frecuencia cardíaca? Porque ¿qué me va a determinar la frecuencia cardíaca? ¿Patología cardíaca o patología extracardíaca? Si yo pienso que es un paciente con una hipovolemia, ¿cómo va a la frecuencia? Si es un paciente que está con un cuadro infeccioso séptico, ¿cómo podrá estar la frecuencia? Puede estar como también puede estar, pero está entonces, esto no solamente me determina la frecuencia cardíaca, sino técnica. Por eso es importante primero no dejar a yo personalmente primero oculto y yo cómo está esa frecuencia. Me va a determinar, me va a descartar que hay una patología que no es propia del corazón, o que sí, indudablemente la patología parte del corazón. Frecuencia de 60-90 latidos por minuto, ¿no es cierto? Y en los pacientes atléticos incluso ser un poco más baja, ¿no? Por primera condición ¿no? Evaluamos taquicardia, evaluamos bradicardia, ¿no es cierto? Importante combinar, ¿no es cierto? Nunca tomen frecuencias solamente con el microscopio porque puede haber alguna variante. Entonces es importante hacer el comportamiento. El ritmo, que sea regular, puede variar también en niños, puede variar en adultos y en inspiración no son las series de la frecuencia cardíaca puede aumentar. ¿No es cierto? Para aumentar el volumen. Cuando estamos a inspirar, la frecuencia varía. Tome aire y usted se cuenta, se acelera o disminuye la frecuencia. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el volumen de sangre retorno al corazón durante la inspiración. Podemos encontrar arritmia extrasistólica, arritmia completa, ¿cierto? En donde se puede producir una carencia rítmica de la base donde se insertan las piezas prematuras y virus. ¿Qué quiere decir? Que de repente el corazón está latiendo normal, salta, no, un botón, es una extrasistólica, ¿no? Se insertan latidos prematuros en el espacio de la frecuencia, ¿no? No es una arritmia completa. Porque después de ese salto, ¿no? Como una discontinuidad de los ruidos, sigue su frecuencia normal. Y de repente después de una salto, otra vez es una arritmia extrasistólica. La arritmia completa, sí, los latidos son completamente arrítmicos y que presentan cadencia básica. Totalmente arrítmico, sin frecuencia, y en donde la ocultación queda de lado para el cometeo de la frecuencia. Cuando hay arritmia no se puede calcular, digamos, la frecuencia cardíaca porque va a ser demasiado irregular, así como la ocultación de la frecuencia cardíaca por ocultación tiene que ser al minuto. En radial puede ser al cuarto si esto es rítmico, no cada 15 minutos, cada 15 segundos se multiplica por cuarto de la frecuencia, pero en la ocultación, cuando hay arritmia no se puede ocultar, no solamente la arritmia, sino el ritmo normal, no se puede cortar al cuarto, sino que tiene que ser al minuto. Y la arritmia completa, como le digo, definitivamente sí tiene que ser una radial, no puede ser ocultación. La forma más completa y de comillas más benigna, la taquicardia parasítica intraventricular, que es una condición casi fisiológica, trastorno del ritmo, que no es patológica, entre comillas, pero sí requiere de medicación de volver a su control, ¿no? Del ritmo, y es lo más común. Hay arritmias extrasistólicas, ¿no es cierto? Esos saltos de arritmias intercalados entre espacios normales de frecuencia y hay arritmias completas totalmente en todo el ciclo de la frecuencia, ¿no? El ritmo es sinusal, con un primer silencio corto, primer de mayor duración, menor tono, y los ritmos anormales ya lo hemos dicho, extrasistas, arritmia completa o ritmos de ¿no?
La intensidad. La intensidad de los ruidos es una intensidad que es generada por la aporte de la corrección y la relajación del movimiento. ¿Qué tanto contrae y qué tanto se estira la cavidad cardíaca entre cada ciclo? Y tenemos una intensidad normofonética, hipofonética e hiperfonética. Normo es la intensidad normal, el hipo por la intensidad es un poco perceptible, pero no pudiendo individuarse en su estudiante. El hiperfonético por la intensidad es más intenso que los demás. Así podemos catalogar la intensidad de lo que es. El premitotril, la sensación percibida en la mano que palpa comparable a la sensación que percibe el cuerpo del pelo. Entonces, sí, si ustedes tienen gato y escuchan ronronear a sus gatos o sienten ronronear, ponen la mano, la misma sensación es el premito, ¿no? O premito cardíaco, porque estamos con la palpación, la zona precordial, generalmente derivada por su válvulo y las válvulas cardíacas de la nototril, ¿no? Paciente con pared delgada, puedes entrar en una sensación migratoria que es la espíritu, la síntoma y que se mide el teléfono, ¿no es cierto? Es la percepción de la vibración en la región precordial con la calidad básica, ¿no es cierto? Para poder entender primer y segundo ruido, ¿no es cierto? Cierre de la ventral y la tricúpide corresponde al primer ruido, cierre de la óptica y la pulmonar, el segundo ruido. Esto será en sístole. Así podemos entender a qué corresponde el primer y segundo ruido, ¿no es cierto? El primer ruido más corto, el primer ruido, tono grave, menos intenso, mejor el área entrar, línea. El segundo ruido, más agudo, más breve, mejor en la base. ¿No es cierto? Entre ambos hay espacios o silencios, que es el primer silencio entre el primer y segundo ruido, que es más corto, coincide con el pulso, y es más largo, después del segundo ruido. ¿No? Entonces, es una manera de poder entenderlo, ¿no? Onomatopeica, en el sentido del boom, el tan, eso es muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo poder entenderlo, porque para mí puede ser pum, para otro puede ser zoom, otro puede ser tarde, un poco subjetivo, digamos, la onomatopeia de ¿no? Cuando hay alteración, cuando un ruido se desdobla, cuando se agregan algunos ruidos que no son característicos de la respiración cardíaca, o cuando estos silencios existen y estamos todos ¿cierto? Entonces ya hablamos de que hay una morfología de los ruidos cardíacos. Primer ruido puede estar aumentado, puede estar disminuido, puede estar regulado, puede ser variable, o puede haber un ruido agregado. Entonces, igualmente, el segundo ruido aumentado, disminuido, regulado, un ruido agregado, ¿no es cierto? Son las probables alteraciones que podemos encontrar en el primer y segundo. Primer ruido aumentado y hipertensión arterial, por ejemplo, atenuada de insuficiencia cardíaca. ¿No es cierto? Fibrilación auricular, y un desdoblamiento, bloqueo completo de la rama. ¿No? Son las características probables o alteraciones probables del primer ruido cardíaco. El segundo, aumentar la hipertensión arterial y hipertensión pulmonar, atenuada de insuficiencia óptica, ¿no es cierto? Fibrilación auricular, intensidad variable, desdoblamiento fisiológico de la respiración, en el caso del segundo ruido. El tercer y cuarto ruido es un ruido pre-histórico. Hemos hablado de que el primer y segundo ruido son los nazistas. Entonces el cuarto ruido debe escucharse por delante del primer ruido, ¿no? Por contracción auricular, rigidez ventricular, mejor en el APE, por ejemplo, ¿no? En la auscultación, en el caso del tercer ruido diastólico, frecuencia baja, llenada ventricular, posterior al segundo ruido. Por eso entonces hablamos de el tercer y cuarto ruido.
El frote, ¿no? Son ruidos soplantes, muy ásperos y agudos, semejantes al crujir del cuero nuevo, ¿no? O el roce de los ojos históricos que modificando los ángulos de los ojos. No ocupa el lugar de que pero ¿por qué se produce un frote? ¿Por qué se produce un frote? ¿No me lo dicen? Por del pericardio, ¿no es cierto? En el caso de la pericarditis, pero ¿qué sucede? La pericarditis, cuando está inflamada el pericardio, o cuando hay presencia de líquido regularmente, pero en algunos casos, cuando después que pasa el proceso inflamatorio, lo que se establece es una fibrosis, ¿no? Así como hay una hepatitis, igualmente hay una fibrosis en donde ya desaparece, ¿no? Es por eso que se dice que en el caso de la pericarditis, y es cierto cuál es un frote pericárdico, al igual que el tumor, ¿no? Como el tumor evanescente del pulmón, ¿cuál es? El perítomo es el tumor evanescente en el pulmón, o tumor fantasma, porque es el tumor fantasma, el ghost tumor, el tumor fantasma de la pleura, ¿por qué? Como un derrame, ¿no? Hay derrame localizado a manera de un nódulo, ¿no? Y que lo vemos en la radiografía, pero es un nódulo tumoral. Y de repente al día siguiente le hacemos una tomografía y no hay nada. Después de una radiografía con un nódulo, al día siguiente tomografía, no hay nada. Entonces, ¿cómo nos explica eso? Porque había una conexión de líquido entre las cisuras del pulmón. Y que después con el movimiento, con la tos, con el caminar, ese derrame, ¿no es cierto? Migra, se deshace, se desaparece, y cuando lo hacemos la tomografía de un pseudotumor o tumor fantasma, acá también, ¿no? Los frotes pueden ser evanescentes, porque en un inicio hay un líquido y desciende el frote. A medida que se va llenando las cavidades pericárdica, ya desaparece porque se separan las hojas pericárdicas y ya no hay. Es importante poder determinar. También entonces hay un derrame evanescente al igual que en el pulmón, en el caso del frote. Bien, esto con respecto a la ocultación cardíaca, vamos a ver. Y la parte de la enfermedad coronaria, desde el punto de vista neurológico, tenemos que ver cómo es la enfermedad coronaria. Además está decir, ¿cierto? Una de las principales causas de muerte y de complicaciones producto de un infarto de coronario, ¿no? Es la principal causa de muerte. Y secuelas producto de ¿no? Y usted es la principal. Y es la que menos nos preocupamos, ¿no? Aún inclusive, digamos, en sexo va por ahí, ¿no? Varones 25%, mujeres 23%. ¿Creen ustedes que se cumple que más común es el infarto de mujeres que hombres? Más común es el primero es el promedio, el infarto es más común por el tipo de actividad que tiene, en la actualidad, sobre todo con los cambios en el ritmo higiénico y dietético, en la actividad física. Síntomas de enfermedad coronaria: malestar por el dolor torácico, que corresponde a la angina, dificultad respiratoria, fatiga extrema durante la actividad física, edema de pies, dolor en hombro y pecho, ¿cierto? Y en el caso de la mujer, un dolor torácico atípico que no es muy
reúne la sintomatología de la enfermedad coronaria. Ya. Factores de riesgo para enfermedad coronaria: más de 45 años, más de 55 para las mujeres. Antecedentes de enfermedad coronaria es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en la enfermedad coronaria no necesariamente se dice o se habla que puede ser por un problema de régimen dietético o de sedentarismo propio, ¿no? Porque personas genéticamente están dispuestas, están predispuestas a vivir unos funciones coronaria y piensa estar en función, digamos, a esa condición básica y elemental de contenedor de sangre. Hay gente que tiene una hiperreactividad sanguínea que le persona las coronarias y no es fumador, no es obeso, no es sedentario, es una condición genética de presión hereditaria. Entonces es importante el hábito de fumar, definitivamente sí, está ahí, ¿no? No solamente porque es un estimulante cardiorrespiratorio, ¿no?, el tabaco, sino porque definitivamente también favorece el incremento de los depósitos de colesterol en las placas arteriales, ¿no? Porque tiene distinto. En los primeros años, cuando se comenzó a estudiar el cigarro, o no se estudiaba el tabaco, se pensaba que el tabaco solamente producía la lesión significativa pulmonar. Después los años han demostrado que el humo del tabaco, una gran parte de los componentes del humo del tabaco son elementos hidrosilúricos. ¿Qué quiere decir? Que entra al pulmón como humo y como humo pasa a la sangre, ¿no? Y en la sangre se distribuye a cualquier parte. Estamos viendo aumento de cáncer de colon, estamos viendo aumento de cáncer de vejiga, estamos hablando de aumento de leucemia, y en función a un solo factor, paciente fumador, ¿no? Entonces, el hábito del trabajo no solamente incluye directo al corazón porque aumenta el colesterol, sino es un cardio estimulante. Puede producir una patología, ¿no?, de tipo neoplásica a instancias claras, hasta el punto de poder contribuir, ¿no? Yo creo, insisto siempre, que debemos promover, ya de hecho, como fumar, ustedes no deben fumar, pero promover como promotores. Ustedes, para ser promotores, no necesitan ser médicos, desde ya como estudiantes pueden ser perfectamente promotores, ¿no? Entonces, transmitiendo lo que ustedes aprenden acá en la universidad. Y una de las cosas más importantes, que insisto, es que ustedes tienen que prevenir el cáncer de pulmón, tienen que prevenir el cáncer de colon, tienen que prevenir el cáncer de vejiga. Por eso el hecho de transmitir la idea de no fumar, ¿no? Porque entre los mismos no se entendió. Una vez me encontré con un amigo, compañero, después de muchos años, que nos encontrábamos así como fumadores perdidos y que estábamos en la clase. Terminar la clase ya fumar 2 o 3 cigarros antes de la siguiente clase. Terminar el día y fumar. Apagamos el cigarro y pasaba el otro para prender, para no gastar fósforos. No quiero gastar mi fósforo, así que prendí el cigarro. Y un buen día, por cuestiones de trabajo, no me puedo poner, iba a evaluar un paciente que teníamos toda la gente. Entonces me dice, oye, ¿vienes a ver si le digo qué hemos pasado? Porque parece que si ahora en el hospital. Sí, justo lo veo en el reumatólogo. Y me dice, y ahora me dice, una persona de recuperar una cosa. Y me aguanta. Oye, me sigue. Este es mi vida. Cuando me dices de mi vida, nunca se imaginó que
más puedo hacer? Un hombre ya casi de 60 años, ¿no? Tomando todos sus días, de que éramos adultos, creo que éramos mayores. A los 6 meses, se va de vacaciones y en el seguro tiene que pasar su chequeo médico antes de salir de vacaciones. Va al seguro y en eso lo observa y lo manda en llamar. Su radiografía de trabajo. Tenía un ensanchamiento intestinal bilateral. ¿Qué significa? Que en la radiografía toral no había masa, pero el intestino estaba creciendo como si tiene una pelota. El año anterior no había nada, pero tenía una pelota. Se hace una tomografía, un tumor sólido, intestinal, que no se sabe dónde. Le hacen una tomografía con bioescintilación, sale un tumor anaplásicos indistinto, no identificable, no sabían de qué estirpe era, ¿no? Los médicos del hospital dijeron no le vamos a hacer lesión, ¿por qué? Porque no identificamos qué cosa es, dónde parar al aire, ¿no? Pero el corolario es qué cosa es, cuál es la relación directa para pensar que es un cáncer tan anaplásico. El trabajo que, como digo, de mi vida, la contraparte no es muerto, ¿no? Un hombre que tenía todavía mucho por delante como ser humano, como posibilidad, pero lamentablemente esto lo mató. Y eso es algo que ustedes deben saber siempre. No fumen, ni dejen un alrededor de ustedes. Es una ruleta rusa. Ustedes no saben si son predispuestos a hacerlo. Si son predispuestos, no es necesario que fumen a su costado una cajetilla, basta con los 3 cigarrillos. Están expuestos a factores desencadenantes y eso va a perturbar el músculo. La presión arterial alta, indudablemente, enfermedades como la diabetes, sí, ¿no? La diabetes es una enfermedad más colesterol va estrechamente ligada a la nutrición cerebral. Aquí hay una correlación directa entre diabetes y ejercicio. El diabético debe hacer actividad, definitivamente. ¿Por qué actividad física? Impide que las placas de ateroma se vayan formando, ¿no es cierto? Como siempre se da. Y segundo, creo yo, tal vez lo más importante, la actividad física regular, permanente, produce ¿qué? La creación de vasos colaterales. ¿Qué significa eso? Cuando el atleta hace su actividad rutinaria, el atleta, entonces el corazón está sometido a un training de actividad física, por lo tanto su requerimiento de oxígeno es mayor. Entonces el corazón, ¿qué hace? El cuerpo, ¿qué hace? Comienza a crear nuevas arterias, vasos colaterales, que son más pequeñas, naturalmente, que no tienen el diámetro de una arteria principal, pero son colaterales. Entonces, el paciente que hace actividad física crece sus arterias colaterales. En el caso del corazón, de la coronaria izquierda o derecha, crece con una pequeña mano. Si ese paciente en algún momento tiene un infarto, la obstrucción total de la arteria principal la sufren las colaterales, que en algún momento no lo va, digamos, a sobrevivir, pero lo va a mantener de tal manera que ese paciente pueda recibir un tratamiento y el paciente puede llegar al hospital. Pero si no tiene colateral, la principal se fluye y ahí tuvo, ahí quedó. Vuelvo en directo sin estar en la pared, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, la actividad física. Hagan actividad física. Pero, la vez pasada quise volver a hacer, pero realmente los ya me han dicho que no. No voy a hacer maratón, que se cae uno, se desploma, se desmaya un alumno, nunca va a haber. No, nada.
Entonces, pero debería ser. Yo quería ser con nota. La que termina los 4 kilómetros más nota. Sí, ahí en tocar nomás, que son 4 kilómetros. Trote, con cronómetro. ¿Por qué no? Es una manera de estimular. Y después, una vez lo hacen, a la segunda vez lo vuelven a hacer y ya después comienzan a agarrar y le encuentran el gusto. Es una manera de distraerse, de relajarse, ¿no? De pasar el tiempo, y luego con su culto al lado, con sus hermanos, y se distrae, pero el objetivo es ¿no? Disminuir la formación de placas ateromatoras y la formación de vasos colesterales que en algún momento nos pueden ayudar, ¿no? Sobrepeso, obesidad, definitivamente, ¿no? Y el estrés, ¿no? Esto así también, este es otro factor importantísimo, sobre todo en nuestra época. Ayer una de sus compañeras, justo en el estado del pasado, fue delegada también sexto ciclo y se toma una foto con su ciclo de médico cirujano en el patio de la Universidad de Florida, donde está la mesa, ahí se toma una foto con su ciclo de médico. Pueden llegar al sexto ciclo. Y muchos como ellos, 25 años en la universidad, más de una promoción que he visto ya salir como médico actualmente, incluso ya especialista de la edad. Entonces, pone ahí y dice, cumplí mi sexto y espero ya no volver por acá. Y yo le pongo por ese patio, cuántas veces pasaste angustiada, preocupada, me jalaron, aprobé, ¿no es cierto? O tengo que ir a mi casa, tengo problemas, ¿no? No hay para la pensión, o mi papá me va a renegar, qué sé yo. Y le puse todas esas emociones por parte del título que tienes en la mano. Así que no te olvides del pasado, que digas no voy a volver, porque la vida no. Y el pasado es el trampolín para saltar más adelante, ¿no? No quiero decir que hay que estar volviendo, estar tirando en el piso, ¿no? Pero tenerlo en la mente y en los sentimientos que por ahí transité, dejando mis angustias, mis penas, mis alegrías, mis rabias, mi resentimiento, todo eso está impregnado en qué? En el ciclo del médico. ¿O no es así? Usted va recabando emociones durante toda su carrera, ¿no es así? Hasta se ponen a pensar, no, yo no voy a recibir, ¿cuánto? Ya lo llevo, ¿cierto? Entonces hay que tener consciente, y eso se traduce en estrés. ¿Qué cosa produce el estrés? ¿Qué se libera con el estrés? Sustancias vasoactivas, catecolaminas, mineralocorticoides, glucocorticoides, que son dañinos ¿a dónde? Al corazón. ¿No es cierto? Por eso el estrés es dañino. Por eso la filosofía china, ¿no? Dice, ¿tienes un problema? ¿No tienes solución? ¿Para qué te preocupas si no tienes solución? Y si tienes solución, que también te preocupes, no te preocupes. Vivir la vida nada más. Seguir para adelante, mirar los objetivos, llegar a esa meta de una manera adecuada, tampoco trampeando, no se trata de ir por la tangente, no, pero cumplir metas, no hacer daño a nadie, siempre tener fe. Bueno, a lo que es un caso, yo sí tengo fe, y gracias a mi fe y mi agradecimiento a lo que Dios y la vida me ha dado, creo que bien llegar a mis objetivos, ¿no? Llegar al más alto cargo de la institución sin pedir nada a nadie, como médico, como profesional y como persona, es una meta que la conseguí siendo gente. Esos metas que van siendo, no hagan daño a nadie, respeten siempre al del costado que está de ustedes, al costado, respeten siempre. Tengan bastante fe. Eso contribuye a disminuir el estrés, ¿no? La arteriosclerosis coronaria, la angina de pecho, ¿no es cierto? El infarto agudo,
y la muerte súbita son las patologías crónicas. Ya, yo les pedí definición. ¿Leyeron una muerte súbita? ¿Qué es una muerte súbita? No leyeron. Pregunte examen. Y no crean que le voy a preguntar la definición. Pregunte examen, muerte súbita. ¿Ah? Es la muerte súbita. Pérdida de conocimiento total con un paciente sin o con antecedentes pacientes. Nunca tuvo ningún antecedente paciente. Súbitamente. ¿No es cierto? Fallece. ¿No? Y la causa de muerte súbita, desde el punto de vista cardíaco, la más común, ¿cuál es? La fibrilación ventricular. ¿No es cierto? Es la causa más común de un paro cardiorrespiratorio, la fibrilación ventricular de muerte súbita. ¿No es cierto? Entonces, para eso tenemos que estar preparados, definitivamente, para reconocer un paro cardiorrespiratorio. ¿No es cierto? No habla, no respira, sin pulso. Características de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, la arteriosclerosis coronaria con todas sus eventualidades de enfermedades iniciadas, hipertiroidismo, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ¿no? Y la angina de pecho. La angina de pecho que no es sino también la oclusión de la arteria coronaria, pero es una oclusión parcial de la arteria coronaria. ¿Qué es lo que da? Dependiendo del porcentaje de oclusión de la arteria coronaria, nos permite identificar si es una angina estable o si es una angina inestable. ¿Cuál es la diferencia entre la estable y la inestable? Básica y elemental, mi querido Watson. ¿Ah? No. ¿Qué sería el reposo? Que uno se reposa y el otro no. ¿Forma de inicio? ¿Forma de inicio? No. No. Clínicamente. En tiempo de... ¿Ah? No, tampoco. Nada. Me dice, ya se va. ¿Validez? Me dice, se va, ya tiene 2 minutos. Cuenta hasta 5, 1, 3, 4, 5. Estable aparece al ejercicio. La inestable aparece al reposo. No necesita de ejercicio para permanecer. Esa es la diferencia fundamental entre una angina estable y una inestable. El paciente de repente está sentado viendo su televisión, dolor anginoso, sin actividad. En cambio, el estable sube las escaleras, porque yo no sé por qué me han puesto hasta el cuarto piso para estar con el teléfono. ¿No es cierto? En el segundo piso yo tengo angina. ¿No es cierto? Entonces, la angina estable es aquella que aparece al actividad física. La inestable aparece al reposo. Cuando un paciente tenga dolor anginoso, dolor al pecho, opresivo, invalidado al cuello, dolor en el brazo izquierdo, sobre todo, más que nada, dolor al brazo izquierdo, que sepan que es hipertensión, que sepan que es cardiópata, ¿no? Indudablemente, estando sentado, esa es una angina inestable. ¿Qué me indica una angina inestable? Que definitivamente la obstrucción del interior a 50% de la coronaria. No necesita actividad física para producirse. ¿No? Bueno, y el infarto agudo del miocardio ya la función completa de la arteria coronaria lleva a una sistema, ¿no? Alteración patológica de la función coronaria caracterizada por el depósito normal de lípidos y líquidos fibrosos en la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la función de los vasos de la forma variable del flujo sanguíneo. ¿Por qué duele el infarto? ¿Por qué duele el infarto? Por la isquemia y el cambio hacia la necrosis del parénquima pulmonar. ¿No es cierto? Una alteración de la forma en donde se ocluye definitivamente, ¿no? Y que, digamos, el flujo coronario, ¿no? Dependerá de la condición predispositiva. Como le digo, la diabetes dependerá que más aumento de colesterol, ¿no? Y definitivamente la dieta, el ejercicio parte como aquí ahí. Generalmente discutía yo
creo que le conté, no, ayer fue una cosa. Estaba discutiendo mi hijo acá de graduado en San Juan. Y me vine a decir, creo que ustedes saben, no, como lo hicieron por esposa. Justo me llama mi paciente que está en Estados Unidos, vino al Perú, y se tuvo que regresar a trabajar allá. Va a la consulta porque tiene infección urinaria. Miren, por ejemplo, algo raro. Infección urinaria. Y el médico primario, porque en Estados Unidos todo es médico primario. Ustedes no pasan al cardiólogo, no. Primero el médico primario, y el médico primario termina a qué especialidad. Entonces, va al médico primario y dice, haz un examen de evidencia. Haz un examen de evidencia. En la mañana, bien, entonces a la mañana. Regresa, señor, ¿sabes qué? Tu glucosa está antes de abrir. Así que ahorita vayas a hacer una hemoglobina glicosilada, se va a hacer la hemoglobina. Viene el hemoglobina 11 de hemoglobina glicosilada. ¿Qué le parece 11 de hemoglobina glicosilada? ¿Ah? Recontralto, de lo normal es 7. Diabético de cortisol, 89. Este es niño 11. ¿No? Entonces, ya dice, perfecto. Entonces dice, se va a poner insulina. Ya, se pone insulina. Después el paciente mejora, se siente bien, se siente su glucosa está en 100, 120, dice, ya no soy diabético. Mi dieta. Yo le explico. Estás con 100, con 120, porque tienes insulina. Si no fuera insulina estarías más alta. No, que dieta, que no sé, bueno, ya la dieta. Después de 2 semanas se va nuevamente al médico primario. El médico primario, ¿saben lo que le pide? Nuevamente hemoglobina glicosilada. La hemoglobina viene 9. Entonces dice, señora, mejor. Y él también dice, ya estoy bien, estoy 9. ¿Vale la pena la hemoglobina glicosilada que le pidió? ¿Es un parámetro para decir que mejoró? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿no es cierto? Porque la hemoglobina glicosilada mide de 2 a 3 meses. ¿Cómo le va a pedir la hemoglobina glicosilada 2 semanas después? Le está pidiendo lo mismo. ¿Y por qué está en 9? Por la insulina. Luego dice, no, ese no es ningún parámetro, Leo. Tú tienes que hacerle una glucosa en sangre, tienes que hacer un test de tolerancia, a ver realmente cómo es, ¿cierto? El gran problema, ¿a qué voy? A que esas ideas de que está en las guías, que estén en las guías, los senadores los veí, y cuando digan ustedes lo que yo les voy a decir, les voy a decir, tu profesor es una bestia, tú, ¿qué está hablando esto? Así como mi hijo me dijo ayer, justamente, como así que te diga, acá están las guías, ¿qué? No me vengan a hablar de guías de Villamel, ustedes son, San Juan son un Villamel. Que acá están las clases. Oye, Dios, te estoy hablando con 40 años de experiencia, no con Villamel. Un médico egresado de San Juan, qué vergüenza. Si te va a morir el primer paciente, no me llamen. Porque condición básica fundamental en las guías y en las normas se considera previamente pero en la práctica no puede. Un paciente que tiene 120 de glucosa en ayunas, le dan dieta, por más dieta que le den, a las 2 horas después de sus ayunas no va a tener 150, va a tener 170, 180, porque está en el límite de su producción de insulina. Ahora, si es un mal paciente, peor. ¿No es cierto? Si se come su pan con chicharrón, camote, pan, ¿no es cierto? Eso va a estar en 250. ¿Por qué? Porque no tiene cantidad de insulina para calcular una dieta convencional. O sea, el prediabético juega con picos de glucosas altas y después bajas. ¿Y qué dice la norma? Por encima de 100 ya se produce lesión en la membrana basal del riñón. Es decir, comienza a ser pico de 160. 180, baja después, y cada pico es como dar una pincelada a la coronaria, una pincelada al glomérulo, una pincelada a la retina, con picos altos. ¿Qué hago yo? Si usted te ve perfecto, va a tomar metformina. No produce hipoglicemia. La única droga de los antidiabéticos que no produce hipoglicemia, no tengo riesgo de que se vaya a retornar. Baja de peso y regulan la glucosa en esos picos
a eso. O sea, cuando yo eso, ya no es prediabético, ya es diabético, ¿no? Pero es que la mayoría, algunos enfermeros consideran que por encima de 100 ya no es prediabetes, como acá en el infarto. ¿Hay preinfarto? No hay preinfarto. Blanco o negro, o es infarto o no es infarto. ¿No es cierto? Entonces, en el prediabetes, en la prediabetes se tiene que hacer lo mismo. Darle tratamiento, porque ese es un paciente que ya no regula. Con 120 ya no tiene insulina capaz de regular lo que come. ¿Qué riesgo hay con darle metformina? Ninguno. Por el contrario, un paciente prediabético, entre comillas, que toma metformina, probablemente a los 5 o 6 años, y hace un régimen de dieta, un régimen de actividad física, toma su metformina, a los 5 años recién se deja la metformina y ya no tiene, porque lo reguló, le dio un descanso a su páncreas para que produjera lo que necesitaba. Pero si usted tiene un prediabético con dieta, con la rica comida peruana, arroz, papa, fideo, dulce, azúcar, con nuestra dieta, con nuestra comida, ¿cosas de dieta? No. ¿Qué cosa es lo que nos falta en el plato? Nunca falta en el plato de la comida de todos los días. Arroz. ¿En qué se convierte el arroz? En azúcar. Entonces, no podemos andar bien. A ese paciente que tenga salud se le dijo, coma verdura, ¿no? Come fideíto. No puede dejar el arroz, tiene 68 años, no me dice, sin arroz no me llena. Entonces, ¿cómo vas a salir? Toma tu metformina. ¿Es cierto? Pero eso es un consejo que yo, no hay prediabetes desde el punto de vista civil. Es preferible darle metformina, 850 por encima de los 40 kilos, una diaria, o el desayuno, es suficiente. Tómalo por bien. Y no pasa nada, a los 4 o 5 años lo volvamos. Le estamos haciendo tolerancia, le estamos haciendo todo, para que algún tipo de complicación. Y si es que mejora, lo dejo. Pero si no toma, definitivamente va camino a qué? A diabético de toda, con las consecuencias de que esos tipos altos de glucosa, anemia policística, renal, coronario, cerebral, de los vasos sanguíneos, retina, o sea, en los órganos diarios. Entonces, eso es importante para poder determinar el flujo, porque en diabetes hay que tener bastante cuidado y manejarlo, ¿no? Manejarlo muy bien. Esa es la oclusión coronaria, miren, en el toma, ¿no es cierto? Acá con fluorescencia, en donde vemos la luz disminuida, y miren ustedes, poco arteriosclerótico. Esto de aquí nos habla de una oclusión axial de la arteria coronaria y que se manifiesta como un síndrome activo, ¿no? 50% de la oclusión arterial. A ver, ¿qué dice?